¿Ser multidisciplinario o ser unidisciplinario? He aquí el problema. Buscamos ser mejores personas. Tenemos muchas contradicciones en la vida diaria y los múltiples objetivos que se demandan requiere que lo conozcamos. Dentro de un rumbo, es necesario escoger un camino a la cual nos vamos a dedicar. Muchos opinan que ser un todero es una persona que abarca mucho pero poco aprieta. Si se asan 10 conejos, se puede quemar uno. Y lo más recomendable es dedicarse a una sola cosa, tener una sola especialización y volverse experto en aquella. Sin embargo, en la vida nos exige realizar muchas actividades, ya que cada una de ellas contiene algo bueno. Por ejemplo, hacer ejercicios, que es parte de la salud, estudiar, que es el conocimiento, trabajar por el dinero, perfeccionar tus propios objetivos y proyectos personales. Por ejemplo, vamos a mencionar sobre las características personales de los multidisciplinarios. Tener conocimientos diversificados te hace una persona hábil y capaz de ejecutar cualquier tarea que se te presente. Tener conocimientos de diferentes ramas puede hacerte más independiente. En otras palabras, no depender de terceros para poder solucionar tus problemas. Además, el conocimiento no ocupa lugar. Entrar en una tarea diferente a lo que te has dedicado, lograr adquirir un nuevo aprendizaje y con eso puedes emplearlo en las tareas que requieren del área que quieres reforzar. Tienen un mar de elecciones y pueden usarlos todos, pero no significa que seas un especialista. Entre otras ventajas, eres flexible. Cuando existen cambios drásticos en la vida, puedes adaptarte fácilmente a esos lugares y dar un entendimiento más rápido. Esto es muy importante. El problema de esto está que el término todero es un modo como despectivo de referirse a una persona de que cada objetivo que se le presenta puede afrontarlo. Es un sabelotodo, aunque su calidad de trabajo no sea buena, sino la del promedio. Cuando hay un objetivo en específico que se requiere de una profunda dedicación y experiencia, el todero se le hace imposible alcanzar. No se dedicó a perfeccionar aquella tarea, sino a muchas. Las características personales de los unidisciplinarios. Las personas que se dedican a una sola cosa pueden volverse expertos, habilidosos en el área, desarrollar una única y auténtica personalidad que les abre las puertas con tan solo el uso de esa especialización. Con ello pueden usarlo para acceder a muchas puertas similares. Quizás cuando se aproximan temporadas, esta persona puede usar sus herramientas y obtener un buen rendimiento de oro si sabe aprovecharlo en el momento oportuno. El problema es que los tiempos cambian. La persona puede presentar problemas de adaptabilidad a los otros ambientes. Además, otras facultades que se pueden presentar repentinamente se les hace muy difícil de interactuar. Ahora, con respecto a las cualidades de los multidisciplinarios que aplican modelos unidisciplinarios. Sí es posible realizar este montón de cosas y además ser perfecto en todas estas. Pero ¿cuál es el riesgo de hacer estas multitareas? Poco tiempo, estrés, controlar y mantener un largo poder requiere de una buena dedicación. Se olvidan de muchas cosas, puesto que el cerebro gestiona todas estas tareas. Tener la mente administrada es uno de los consejos que te estoy dando. La conciencia y la mente es como una ciudad que quieres construir, pero sin embargo cuentas con pocos personal y pocos recursos y tiempo. Aunque quieres tener hospitales, carreteras, edificios, escuelas, parques e industrias y muchas más. La mente del multidisciplinario quiere construir cada ramo, aunque se eche un largo tiempo para ver funcionar y operar los proyectos. En cambio, la mente del unidisciplinario se dedica única y exclusivamente a un edificio. Logra construirlo a un buen récord de tiempo, pero a este le faltan carreteras, por ejemplo.
Gestionar la mente requiere de hacer filtros a las tareas. En otras palabras, descartar las cosas que no son importantes para tu proyecto y tu vida. Incluso tenemos que eliminar aquellos puntos que nos absorben la energía y el tiempo. Sin embargo, tenemos miedo del futuro. Nunca estamos seguros del camino correcto que realmente estamos tomando. Si realmente este es el lado correcto. También hay que evadir aquellas cosas que nos distraen de nuestras funciones principales. Por ende, requiere de una buena inversión de tiempo y de paciencia. Este es uno de los grandes dilemas de todo el mundo. Sé que todos estamos ocupados, haciendo algo, aprendiendo algo, pues no te quitan gran tiempo cuando invierte otros 5 minutos más viendo otro de los trabajos que yo tengo. Así que yo lo hago por ustedes, porque a mí también me gusta realizar este tipo de cosas.